Una simple pregunta: ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro de la cadena agroalimentaria? En 360 grados. Agrodisrupción, el podcast creado para compartir fracasos, éxitos, emprendimientos, pero sobre todo, eso que nos posiciona en el viaje de la cadena agroalimentaria. No lo sé, siéntelo. Esto es Agrodisrupción, el podcast oficial de OLAJ, Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes. Agradecemos a nuestros agrosponsor Austar, Tortas Valdepeñas, Atradio Seguros, EVA Agentes de Seguros, Fortaleza Energy, Frutos con Sabor a México, United Airlines, Tres Ranchos y Alzaín. Bienvenidos. En Agroamigo traemos las últimas tendencias y oportunidades que están transformando el campo mexicano. No dejes pasar nuestras ediciones llenas de innovación y conocimiento. Búscanos mes a mes y conéctate con quienes hacen del campo una potencia. El futuro del agro te está esperando. Bienvenidos a Agrodisrupción, el podcast creado para compartir fracasos, éxitos, procesos, pero sobre todo aquello que está dentro de la cadena agroalimentaria que en ocasiones se cuenta y en otras ocasiones simplemente no se comparte. Y estamos con un gran amigo. Bienvenido, mi querido amigo Rogelio. Amigo, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Gracias, de verdad. Yo sé que traes una agenda súper ocupada, pero que te des el tiempo para compartir lo que están haciendo, tanto en ANFACA, que tiene la presidencia, pero sobre todo también sabes que me interesa dos cosas. Una, tu visión como parte de este relevo generacional dentro de la cadena agroalimentaria, que no es tan fácil, ya nos platicarás ahorita. Y dos, esta visión que tienes ahora de la cadena agroalimentaria, porque dicen que cuando estás a cargo de algo, lo que sea, es que todo cambia, ¿no? Y ahí vienen las quejas, las responsabilidades, las ideas. Pero sobre todo hay algo que de verdad yo admiro, tanto de tu madre como de ti, es esa visión que tienen de la cadena agroalimentaria. Y vamos a iniciar con algo. ¿Cómo te sientes? Pero no se vale ni bien ni mal, se vale una emoción. Pues yo creo que contento. Bien, me da gusto. Contento. O sea, si no fuera tomar esto con alegría, pues yo creo que no habría sentido tampoco estar. Sin duda. Aquí hay que divertirnos. Decía mi abuelo, trabaja, esfuérzate, acciona, duerme, pero despiértate contento, porque si no, qué aburrido. Sí, y justo tú tocas el tema de ese cambio generacional, pero para que se dé tiene que haber convicción. Si no hay convicción, creo que lo puedes hacer, pero no va a fluir. Y fíjate que justo empiezan a darse estas charlas normalmente donde sale constantemente a colación temas de estos. Yo no creo en las casualidades, pero yo comentaba eso, que la primer bronca, y hablas de institucionalización de empresas y demás, y es que no nos preguntamos, para mí dos preguntas claves, el por qué y para qué. Bien. Y no necesariamente el sueño del abuelo tendría que ser el mío. Que en este caso, el abuelo empezó en todo esto, el avicultor, después viene con la planta de alimentos. Yo estoy indirectamente en la empresa familiar porque yo tengo mi negocio, yo me dedico al tema de mascotas. Y sí, justo mi madre fue presidenta también acá de la asociación ANFACA, hoy preside nuestro consejo cúpula aquí estatal, agroalimentario. Pero es eso, ¿no? El por qué y para qué, y que pocas veces nos lo cuestionamos porque aplica en todos los ámbitos de tu vida. Sin duda. ¿Por qué hago esto y para qué? Y si una vez que te planteas eso, el por qué está claro, y tienes esa visión de a dónde vas, entonces empieza a fluir. Pero muchas veces estás montado ahí. Estás montado y es lo que me toca, pero ni siquiera, eres infeliz al final del día, ¿no? Sí, sin duda. Entonces tú me dices, oye, ¿cómo te sientes? Pues feliz. La verdad es que ha sido complejo, hablando del tema de mascotas. No van muy bien las cosas, están duros los trancazos allá afuera. Pero bueno, me gusta lo que hago. Por lo menos si no estamos siendo ricos, la pasamos ahí bien, ¿no? Así es, por lo menos te diviertes. Sí, señor. Y aquí esa parte, como dice la frase, no gano, pero ¿cómo me divierto? Es correcto. Oye, a ver, platícame algo. Y eso que dices es bien interesante y gracias por compartirlo. Sin duda yo también lo creo, que sea más por convicción que por devoción. Porque esta parte de devoción, debo de, llega un punto donde te cansa. Te cansa y un día te despiertas y dices, ya no debo de, ya no quiero deber. O sea, ya quiero hacer algo que realmente me guste. Y ahí entra muy, muy bien lo que dices, el para qué hago lo que hago y por qué hago lo que hago. Entonces yo dejaría también esa pregunta, quien nos está viendo, quien nos está escuchando, es pregúntense por qué hacen lo que hacen. Porque si no vas a tener a alguien infeliz haciendo una actividad
Correcto. Y esa actividad, si alguien la hace infeliz, créanme, el resultado no es bueno. Y eso es bien cierto. Oye, a ver, Rogelio, desde tu visión, ¿cómo ves ahora nuestra cadena agroalimentaria con todo esto que está pasando, con todo este tema externo, interno, si bien es cierto, cambios de clima y demás, pero más específicamente desde tu posición como dentro de las mascotas, dentro de Anfaca, con una familia dentro de la cadena agroalimentaria? Tu visión es bien importante porque de pronto yo estoy en la cadena agroalimentaria, pero no estoy dentro de la actividad primaria, si lo quieres ver así. Pero al final está bien padre compartir esas visiones. Totalmente. Pues primero yo creo que complejo. O sea, no hay nada que sea fácil y eso lo hace interesante per se. Pero y tendríamos que ir desgajando esto, ¿no? Primero la asociación, pues somos fabricantes de alimentos balanceados, formamos parte o estamos como a la mitad de la cadena, ¿no? Para el lado izquierdo traemos tema de productores primarios, maíz, tema de subproductos, todo lo que nosotros utilizamos para producir un alimento balanceado, sí, que ahí le estamos dando una transformación. Bien. Pero ahí no terminó el proceso. O sea, solo creaste una nueva materia prima que es el alimento para una proteína que también lo va a consumir el animal, que va a llevar un tema de conversión, y ahí tampoco todavía termina, ¿no? Porque de ahí empieza, o sea, cada uno de los agentes que figuran en todos estos eslabones son muchos y pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de cómo esté integrada la cadena. Entonces, eso le mete mucha complejidad y luego se dan muchas ambigüedades. Te lo platico y aprovecho el espacio porque uno de los grandes retos hemos estado viviendo por parte de nuestras autoridades una situación donde han querido meterle IVA a ciertos subproductos que vienen de importación con la narrativa de que pues llevan un proceso y que eso ya le da un valor agregado. Y lo que pasa es que en la ley dice que si es para consumo animal o consumo humano, está exento. Pero en las arbitrariedades que se han ido dando, ellos argumentan esto y pues bueno, se dan créditos fiscales ahí y todo un tema de oscurantismo preocupante que yo cuando lo entendí porque iba uno a uno cada uno de varios ingredientes y dije, ¿dónde para esto? ¿Y dónde para esto? Preocupante que el día de mañana digan, pues bueno, de una vez vamos grabándole al alimento balanceado IVA. Imagínate. Y que ellos te pueden decir, no, pues después me lo pides de regreso. Sí, primero que me lo regreses y otro, mientras le estás poniendo un 16% de costo adicional. Cuando hoy todo se habla de inflación, tú estás generando más inflación. Totalmente. Pero estamos peleando en una batalla que por sí vamos un poco en desventaja en este ecosistema global que yo estoy a favor de él, pero donde traes cárnicos, donde traen costos más competitivos, tú estás peleando con eso, traes un PASIC que es para tratar de ayudar a la canasta básica metiendo productos de importación, pero me estás encareciendo a mí mis costos, entonces me vuelves menos competitivo y entonces si se supone que tenemos que tratar de bajar para que al consumidor final le llegue este beneficio, pues no está pasando, ¿no? Entonces traemos ahí luego estos discursos contradictorios. Entonces esa es una de las primeras cosas, pero ¿qué pasa? Que precisamente estamos viviendo hoy, hablando en el tema pecuario todavía, pues grandes retos por temas sanitarios, que hoy hay un buen precio en las proteínas, sí, pero que esto viene más que favorecer, para mi gusto, fomenta la productividad y la ineficiencia, porque pues a lo mejor puede ser ineficiente, pero el precio está bueno, entonces te vas ganando dinero y entonces pues eso me da para vivir 2-3 años más, cuando pues quizá por ineficiencia ya no tendrías que seguir figurando en el mercado, porque el mercado es sabio, ¿no? Entonces creo que eso es lo que pone complejidad desde un tema de nuestra materia prima principal, que son los granos, maíz. Pues ahorita estamos importando la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos un maíz competitivo aquí. Entonces, eso no hace que todo esté perdido. Creo que tenemos que ser más eficientes, tenemos que buscar la productividad desde otros ámbitos, pero sabiendo que vas pues, con un balazo en el pie quizá, ¿no? No sé la mejor manera de decirlo, pero
traes a lo mejor retos que en otras latitudes no los traen y que estás compitiendo con ellos. Pero no pasa nada, o sea, vamos viendo entonces cómo lo hacemos más rentable, ¿no? Y ellos lo que han entendido es, bueno, si hablamos es que tendríamos que dejar de hablar de animales, el animal completo, porque pues del mismo animal puedes sacar un montón de piezas y empezamos a vivir cosas que a mí me hacen súper interesantes, cuando antes pues las alitas de pollo se tiraban, ¿no? Y hoy tiende a ser el más caro de todas las piezas del pollo. Y los tuétanos también, pues eran para el caldo y te los regalaban, y hoy los compras en 200 pesos. Entonces, ¿se le puede dar un cambio de narrativa? Totalmente. Tal cual. Y sabes que mencionaste algo bien importante, que es cómo hacemos que los demás conozcan realmente lo que sucede en la cadena agroalimentaria. Lo mencionábamos ahorita antes de iniciar, ¿no? Correcto. Y por eso lo dije al inicio, hay una historia que no se cuenta, pero hay una historia que está dentro de toda esta cadena agroalimentaria que no se ve, que está fuera de las agendas de algunos de los medios, y lo digo con mucho respeto, pero que es importante que quien nos ve y que nos escucha lo conozca. Porque lo dijiste muy bien, hoy cambias percepción y las alitas es un gran mercado, los tuétanos, y de ahí podemos mencionar lo que quieras. Pero ¿qué sucede? Que de pronto la historia no es bien contada y entonces se sataniza. Y ahí es donde empieza el tema interesante. Oye, Rogelio, a ver, platícame algo. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos tú como relevo generacional, como parte de la cadena agroalimentaria? Porque de pronto estamos en una cadena, como lo acabas de decir, con un montón de retos, con un montón de mala información. Perdón, pero es la verdad. Sí. Y que ahí todos creen lo que ven, pero no lo que van e investigan, sino lo que me ponen en la mesa, pero dejamos también de reconocerlo, que es uno de los objetivos con Agroirrupción y con Agroamigo Storyteller Magazine y con la comunidad de OLAG, que sepamos lo que cuesta producir una frambuesa, tener ese pollito en la mesa, tener ese cerdito. Oye, que conozcamos esa historia, ese journey. Pero ¿cuál pudieras decir? Sabes que el mayor reto para mí, Iram, ha sido y este fue como lo afronté. Híjole, lo que pasa es que, o sea, me tocas varios temas. O sea, cuando hablas de tema generacional, pues lo primero es eso, que tienes que venir de usanzas quizá del pasado, donde tienes que, primero, creo que tener la humildad de escuchar, porque hay un montón de experiencia ahí atrás, ¿no? Súper. Pero también cómo puedes ser lo suficientemente asertivo y propositivo para que en estas ganas de hacer cosas distintas también sean bien recibidas, porque a veces no, oye, espérame, no le muevas algo que ha funcionado tantos años, así de así. Entonces, oye, no, pero no está peleado, o sea, una cosa con la otra, hay que probar, o sea, creo que es eso, también el testeo. O sea, yo terminé yéndome por mi cuenta a hacer mi negocio propio en el tema de mascotas, y pues ahí se vinieron retos, porque arrancas de cero. Y fíjate qué interesante es esto, porque tuve que arrancar de cero. La familia tiene una empresa ya con años de experiencia, consolidada, pero entonces a mí en la curva de aprendizaje me toca acá, ¿no? O sea, cero, con unos retos distintos, flujos y demás, que entonces, oye, si ya tienes toda esta experiencia, ¿cómo podemos unificar esto? Pues para darle un giro, o sea, para que no tengas que volver a tropezar con lo mismo y aprovechar esa parte. Y creo que es algo que se da mucho, pero uno de los grandes retos del sector es, en la estadística ahí está, o sea, dependiendo de cada una de las industrias, pero pues andan rondando de los 50 para arriba el promedio de edad. Entonces habla de que acá no están viniendo personas jóvenes a hacer esto. Yo te platico, creo que vale la pena comentarlo, porque pues se usa de ejemplo muchas veces. En la asociación yo formé parte de un grupo de jóvenes en su momento, que cuando se dio el relevo generacional en la asociación, pues es que ya estábamos nosotros ahí haciendo iniciativas. Y entonces, oye, pues ¿y ahora quién sigue? Pues no, ya los jóvenes ya ni están jóvenes y ya les toca, ¿no? Órale. Y estaba mi madre en la presidencia todavía, y le dijo a Alejandro, oye, pues ¿qué onda? No, pues vamos, ¿no? Y luego, bueno, por ahí, antes de mi madre estuvo Conchita, la mamá de Alejandro. Le pasó la estafeta a mi madre, luego mi madre se la pasa a Alejandro, y luego Alejandro me la pasa a mí. Entonces ahí se supone que ya quedamos a mano, porque nomás nos fuimos aventando ahí toda la bronca, ¿no? Entonces, pues bueno, empate. Sí, otra vez quedamos ahí empatados. Y la verdad es que, pues contento, precisamente cuando me lo pasa, pues era un reto.
hay que poder cambiarte de cachucha muy rápido, ¿no? Porque sin duda vas representando a todo un sector, tienes que aprender de un montón de cosas que no conoces y lo primero, insisto, es poder saber escuchar todo eso, pero es ponte una cachucha porque vengo representando un sector y luego quítatela y póntela de tu negocio porque también tienes que estar chameando, ¿no? Entonces, llevar todo esto es un reto, creo que vale la pena, sí. Totalmente. Vale la pena, pero pues es algo que se tiene que tomar ahí en cuenta. Bueno, total que hacemos este cambio generacional y yo dije, oye, necesitamos crear un nuevo grupo de jóvenes porque ellos son los que van a seguir. Y entonces lanzamos la convocatoria. Hoy ya tenemos un nuevo grupo de jóvenes, habrá 6, 7 chavitos ya poniéndose de acuerdo. Lo primero es eso, la integración. Tenemos un evento justo el sábado. Vamos a hacer un curso ahí de protocolo que les decía yo hace rato en la sesión. Pues algo que luego nos duele mucho porque yo me brinco todas las trancas y todo lo hago mal a veces. Traer estas bases ayudan mucho, sí, pero es terminando el curso de protocolo, vamos a hacer ahí una parte de convivencia de lo que fue aquel grupo que te menciono, hoy el nuevo, transmitirles esto y aplaudirles que van por buen camino y que eso es lo que tenemos que seguir buscando, no solo en FAC. Yo creo que todas las organizaciones tienen que pensar en cómo incentivar a que se vengan estas nuevas generaciones, que logren, es que si no comunicamos, ¿cómo van a entender que es apasionante esto? Ahí estás dando el clavo y sabes que me atrevo a comprometer a Andrea, que está por acá, y al equipo que tenemos para que puedan asistir y cubrir lo que estás haciendo dentro de esas fuerzas básicas que estás generando, porque dentro de LAG es lo que estamos haciendo. Es cómo generamos las fuerzas básicas del agro, pero desde la comunicación. Lo dijiste muy bien. A ver, ¿cómo podemos hacerlo interesante, atractivo, si no lo comunicamos? Decían los Beatles cuando les preguntaron, oye, ¿por qué se dedican a la música? Y dice John Lennon, bueno, cuando jóvenes veíamos a Elvis Presley y dijimos, ese es un buen trabajo. Entonces, en algún punto, yo lo viví en Colombia, lo viví en Brasil, y ellos decían, primero hay que mostrar hacia dónde vamos a llegar. Y creo que eso es muy bueno, y de entrada te lo comento, ahí está Agroamigo, cuente con el espacio. Gracias. Porque de verdad yo sí creo que eso es lo que debemos de sembrar hoy. Lo dijiste muy bien, cambiar esos paradigmas, romperlos, hacerlo diferente, aprovecharnos de todo esto, que por eso nació todo este AgroNetwork, para poder comunicarlo de forma diferente. Oye, Rogelio, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde sabemos de ti? ¿Dónde quien nos ve, quien nos escucha, dónde te contacta? Fíjate que ahí sí me vas a agarrar en curva, pero por ahí lo ponemos. Están todas las redes ahí de la asociación. Bien. Yo las personas la verdad es que no las utilizo mucho. También tengo ahí lo de la empresa, que es Canapets. Y por ahí les paso el dato para que lo tengan. Sin duda, estén pendientes para poderlo dejar ahí en nuestras redes. Oye, de entrada, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu caminar, tu viaje. Y nada, esta es tu casa. Gracias, la verdad es que es mi primera vez, no sabía cómo iba a ir esto y a lo que le tenía miedo como que me gustó, entonces seguramente tendremos ahí otro episodio. Dicen que lo interesante es cuando cruzas el miedo, porque ya cruzándolo te empieza a gustar, y ese es el caso. Te agradezco muchísimo, amigo. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Y yo me despido con una simple pregunta. ¿Qué es aquello que me hace pertenecer a una industria que viene mi experiencia desde lo externo, pero se siembra desde lo interno? No lo sé, siéntelo.